papá, queremos felicitarlos. Queremos darles un abrazo de parte de toda la familia. Los honramos hoy. Realmente, ya sea que seas un padre biológico, un papá espiritual, ya sea que hoy estés honrando la memoria de tu papá, quiero decirte que tu rol como padre es importante. Papá, quiero mirarte hoy a los ojos, a cada uno de ustedes, y quiero decirles que cada uno de ustedes importa para Dios. Quiero mirarte hoy a los ojos. Quiero decirte, papá, que estás haciendo un mejor trabajo de lo que tú crees. Vamos, quisiera que cada varón me mire, que cada papá me mire hoy porque tengo una palabra de Dios para ti. Quiero decirte hoy, quiero recordarte, papá, que estás haciendo un mejor trabajo de lo que tú crees que estás haciendo. Papá, quiero mirarte hoy a los ojos. Quiero decirte hoy que los errores del pasado no tienen por qué definirte. Papá, quiero mirarte hoy a los ojos y decirte que tus errores del pasado no tienen por qué definirte. Quiero recordarte hoy, papá, que la lucha por tu matrimonio, quiero recordarte hoy, papá, que la lucha por tu santidad, quiero recordarte, papá, que la lucha por tus hijos todavía vale la pena pelear por cada uno de ellos. Tu familia importa para Dios. Quiero decirte hoy, papá, quiero recordarte en medio de todo lo que está pasando que tu voz todavía importa, que tu voz es importante en tu casa, en tu hogar, que tu voz todavía tiene peso con tus hijos, que tu voz todavía tiene peso con tus generaciones. Quiero recordarte hoy que no menosprecies el rol que Dios te ha dado en tu casa. Quiero recordarte hoy que tú eres valorado por Dios. Quiero recordarte hoy, papá, que tu rol en la casa sigue siendo de primordial importancia. ¿Por qué no oramos por cada uno de los papás? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu espíritu que en esta mañana está animando, está vivificando, está fortaleciendo a cada varón, a cada padre, a cada esposo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia hoy hablando, ministrando, que sea tu Espíritu Santo soplando vida y fortaleza a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabían que Dios tiene una voz? ¿Sabían que la voz de Dios tiene un tono? Y podemos muchas veces entender cómo una persona entiende y ve y se relaciona con Dios de la manera que habla de Dios y de la manera si a veces leen la Biblia, el tono de su voz refleja lo que él o ella piensan de su Padre celestial. Quiero decirte hoy que Dios tiene una voz y la voz de Dios tiene un tono. Y que Dios hoy quiere abrir nuestros ojos, nuestros oídos, no solamente para poder escuchar su voz, pero escúchame, para poder escuchar el tono de su voz. Porque papá Dios tiene un tono. Y muchas veces relacionamos el tono de la voz de Dios con lo que recordamos de la voz de nuestro papá o la figura de papá. Y si la voz de nuestro papá terrenal era una voz fuerte, si era una voz ruda, entonces nosotros relacionamos la voz de Dios y pensamos que Dios nos habla de la misma manera. Quiero recordarte hoy que Dios tiene una voz y no solamente es una expresión simbólica. La voz de Dios es real y es poderosa. Inclusive la voz de Dios, si prestas atención, la voz de Dios sigue resonando desde el principio de la creación. Y la voz de Dios no solamente sigue resonando, pero la voz de Dios sigue creando. La voz de Dios en este mismo momento, la voz de Dios está haciendo eco por toda la creación. Quizás no lo escuchamos, pero la voz de Dios en este mismo momento está recorriendo por
toda la tierra, el eco de la voz de Dios. Y yo estoy orando, estamos orando que nuestros oídos sean abiertos para poder escuchar no solamente la voz de Dios, pero para poder escuchar el tono de la voz de Dios. Desde el principio, en Génesis 1, cuando Dios dijo sea la luz, su voz puso la creación en movimiento. Todo empezó a moverse y a expandirse por una palabra del Señor que dijo que sea la luz, y la luz empezó a crear. Y los científicos hoy mismo confirman que el universo sigue expandiéndose. Escúcheme, el eco de la voz de Dios que se habló desde la creación sigue haciendo eco por toda la creación, y todo el universo sigue expandiéndose. ¿Y cómo sería si nosotros pudiéramos hoy escuchar la voz y sintonizarnos a la frecuencia de Dios para escuchar no solamente su voz, pero también para poder escuchar el tono de Dios hacia la humanidad, y el tono de Dios hacia sus hijos, y el tono de Dios para cada uno de nosotros? La voz del Señor sigue haciendo eco por toda la creación. Dios sigue hablando y su eco sigue creando, y Él habla a través de su Espíritu y a través de su palabra. Y si escuchamos atentamente, no solamente podremos escuchar la voz de Dios, pero nosotros mismos podemos volvernos como un eco de la voz de Dios. La voz de Dios resonando a través de la creación, desde el principio de la creación, hablando a cada uno de nosotros. Y cómo sería si nosotros pudiéramos escuchar su voz, y si nosotros pudiéramos hacer eco de la voz de nuestro Señor, no solamente de su voz, pero también del eco de su voz. Podemos convertirnos en el eco de la misma voz de Dios. Acompáñenme en sus notas, por favor, a Génesis capítulo 1 y Salmos capítulo 29. Génesis capítulo 1 y Salmos 29. Vamos a estar hablando acerca de la voz de Dios, y estamos orando que podamos escuchar la misma voz de Dios. Génesis capítulo 1, en el principio. Diga conmigo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. El Señor habló, y su voz empezó a traer luz y a traer orden y a traer creación. Salmos 29. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. Esta palabra voz en el original es la palabra col. Vamos, ¿por qué no le dice a su vecino? Yo sé que tú no sabías, pero yo hablo hebreo. Vamos, dile así como que estás orgulloso. Tú no sabías que yo hablaba hebreo, ¿verdad? Diga conmigo col. Es la palabra en el hebreo que es la voz de Dios. Escúcheme, significa sonido, voz o trueno. Transmite la fuerza imponente de la voz de Dios. Escúcheme, resonando. La voz de Dios haciendo eco. ¿Y cómo se vería en nuestras vidas si permitiríamos que la voz de Dios, que la palabra de Dios empiece a hacer eco en nuestras vidas? Vamos, eco en tu mente, en tus pensamientos, en tus relaciones, el eco de la palabra de Dios en tu trabajo, el eco de la voz de Dios en tus finanzas, el eco de la voz de Dios en cada área de tu vida, el eco de la voz de Dios resonando.
resonando en nuestras vidas. Estamos orando que el eco de la voz de Dios durante todo este tiempo empiece a hacer eco en tu mente. Y cuando estés manejando, estés escuchando la voz de Dios y el eco de su voz, recordándote que eres amado, recordándote que eres acepto, recordándote que el Señor te está llamando una vez más a la casa, recordándote que no tienes que hacer las cosas para poder impresionarlo, porque ya papá Dios te ama. Es la voz de Dios, es el eco de Dios recordándote a regresar si es que te has alejado. El eco de la voz de Dios que se está llamando de regreso a casa, independientemente en donde estés en este momento, recordándote del amor de Dios, recordándote de la aceptación de Dios, recordándote del perdón de Dios, recordándote que Dios te está llamando de regreso a casa. La voz de Dios, escúchame, no es pasiva. La voz de Dios crea, la voz de Dios sana. La voz de Dios entra, la voz de Dios hace todo por lo cual la voz de Dios ha llamado a hacer. La voz de Dios no es pasiva. Y quiero poner un paréntesis, porque quiero hablar a cada papá hoy. Quiero decirte, papá, que no puedes callarte. Te quiero recordar hoy del llamado sagrado que tenemos como padres de no mantener nuestra voz callada, porque no podemos caer en el mismo pecado que cayó Adán. Yo por años creí que Adán estaba trabajando, labrando la tierra, trabajando duro para poder proveer. Yo siempre lo veía a Adán en el campo mientras Eva estaba caminando, agarrando los frutos, disfrutando. No me di cuenta que mientras la serpiente le estaba hablando a Eva, Adán estaba a su lado. Lea Génesis capítulo 3 y se va a dar cuenta que cuando la serpiente le está hablando a Eva, Adán estaba a su lado. Y no sé qué estaba haciendo Adán. No sé si estaba distraído. Varón, escúchame. No sé si estás distraído. No sé si estás un poco medio estancado. No sé cuál es la razón que muchas veces nos callamos, pero quiero recordarte hoy que tu voz sigue siendo importante, que no podemos caer en el mismo pecado que cayó Adán, que mientras la serpiente estaba hablando, Adán se quedó callado. No dijo nada. Y quiero recordarte hoy que si tú no hablas, la serpiente va a hablar. Inclusive quiero recordarte que la serpiente ya está hablando. Y la pregunta es: ¿a quién están escuchando nuestros hijos? ¿A quién está escuchando nuestro cónyuge? Porque va a escuchar a alguien, o va a escuchar a la serpiente, o va a escuchar la voz de Dios a través de ti también, porque la serpiente sigue hablando. Y mientras nos quedamos callados, varones, la serpiente sigue hablando a nuestra mujer, y la serpiente sigue hablando a nuestros hijos. Y Dios está levantando a hombres temerosos de Dios, que no tienen el miedo de hablar la palabra del Señor, de pararse firme en los principios de Dios y no hablar lo que está en sus corazones, mas hacer el eco de la voz de Dios. Varón, tú tienes una responsabilidad. Feliz día del Padre. Quiero animarte hoy, varón, que tu voz sigue siendo importante. Y yo sé que es difícil. Yo sé que toda la cultura y las películas y todo Hollywood se ha ido en contra del rol del varón. Pero quiero decirte, quiero recordarte que tu valor y tu posición sigue siendo importante en tu casa y sigue siendo importante para Dios. No puedes quedarte callado. No puedes dejar de hablar cuando ves algo que no está en orden. Porque cuando fue Adán, fue Eva la que tomó el fruto. Y ustedes saben la historia, cuando vino el Señor, ¿a quién le habló primero? ¿A quién le habló primero el Señor?
Adán. Si usted dijo a la mujer, es porque no está leyendo su Biblia. Vamos a hacer un estudio bíblico. Fue Eva la que tomó el fruto primero, se lo dio a su esposo, y su esposo estaba tan pasivo que también lo tomó. Pasividad no solamente en el no hablar, pasividad también en el participar. Pero viene el Señor, y cuando el Señor empieza a caminar por el jardín, primeramente le habla al varón. Y no es que la mujer es inferior, las dos tienen posiciones importantes, pero el rol es diferente. Varón, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sin hablar cuando el Señor nos ha dado un rol. Familia, ustedes sabían que todos los estudios muestran que si un varón da su vida al Señor, más del 90% de toda su familia entrega su vida al Señor. Cuando una mujer da su vida al Señor, la lucha es mucho más grande. Es casi como un 20 a 30% de su hogar. Entonces el rol del varón sigue siendo importante. Quiero recordarte hoy que no menosprecies el rol que Dios te ha dado en la casa. Esta es la clave. Que para oír su voz, escúchame, para hacer eco de su voz, necesitamos al Espíritu Santo. Para poder ser eco de la voz de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos capacita para transmitir la voz de Dios, la voz del Padre a un mundo que lo necesita. Vamos, quizás tú eres la única persona que personas van a escuchar la voz de Dios a través de ti. Me pregunto qué tono están escuchando en tu voz. Me pregunto qué es lo que están escuchando. Es que un eco no dice lo que él o ella quiere. Estamos repitiendo el sonido del cielo. Estamos repitiendo la palabra de Dios. Escúchame, estamos repitiendo el tono de la voz de papá. Y cuando escucho a personas hablar de Dios y el Señor me dijo esto y el tono es completamente fuera, yo digo, no sé si realmente esa es la voz de Dios, porque la voz de Dios que yo escucho sí corrige muchas veces, pero corrige con una voz de papá que te ama, que te está llamando a un lugar de arrepentimiento. La voz de Dios sí anima, la voz de Dios ama, la voz de Dios restaura. ¿Qué es la voz de Dios que estamos escuchando? Tú y yo tenemos un papel en este eco. Y quiero recordarte, papá, y quiero recordarte, mamá, y quiero recordarte, esposo, y quiero recordarte, esposa, y quiero recordarte, joven, que cada vez que tú amas, y cada vez que tú sirves, y cada vez que tú decides honrar, y cada vez que tú decides perdonar, y cada vez que tú decides seguir adelante, trabajando y amando y perdonando, quiero decirte que cada vez que hablas vida, quiero decirte que cada vez que abrazas a alguien, cada vez que tú estás dando de ti mismo, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos escuchando la palabra de Dios, cada vez que decidimos dar parte de nosotros hacia otros, escúchame, la voz de Dios está haciendo eco a través de la creación. Hoy mismo en tu hogar, en esta semana, la voz de Dios está haciendo eco a través de ti. Y cada vez que tú das un paso de fe, y cada vez que tú decides servir a tus niños, y cada vez que tú estás sacrificando para tu hogar, cada vez que tú decides amar y perdonar, escúchame, hay un eco de la voz de Dios que está trayendo sanidad a un mundo que tanto lo necesita. Saben, hace años atrás, cuando mi esposa y yo en nuestra iglesia anterior, donde servimos por más de 20 años antes que el Señor nos mandó a plantar la iglesia, éramos nuevos ahí en la casa, y una joven se me acercó y me dijo, alguien me dijo que usted habla inglés. Y yo quise mentir y le quise decir que no, pero le dije, ok, sí, ¿nos puedes ayudar solamente hoy día?
solamente hoy día quisiera que por favor nos ayudes traduciendo. Yo dije, ok, claro que sí, era nuevo, ok. Así que me voy y empiezo a traducir. Bueno, el próximo domingo yo llego ahí a la iglesia, me quería sentar como dije, hoy va a ser un lindo día porque el traducir es estresante, ¿ok? Entonces estaba ahí y de repente viene otra persona. Federico, bienvenido a la familia, bienvenido al equipo, tenemos todo tu equipo listo. Dije, perdón un segundito, creo que se está confundiendo. Yo soy nuevo, yo vine la semana pasada. ¿Dónde está la joven que me dijo? Me dijo, no, esa persona se fue, se mudó de estado, ya no va a regresar. Y nos dijo a todos y le dijo al pastor que usted iba a estar a cargo del ministerio de traducción. Diga conmigo, el diablo es mentiroso. Familia, por los próximos 5 años, adivine quién era el que hacía la traducción en la iglesia. Moraleja de la historia: si alguien le dice, ¿me puedes ayudar solamente hoy día? Corra, mi familia, corra. No haga caso. Les cuento la historia porque el ministerio de traducción se llamaba Echo Preacher. Echo Preachers. La voz de Dios siendo desatada por el pastor Carlos. Y yo no podía decir lo que yo quería. No, era la voz de Dios yendo por el pastor Carlos. Y yo simplemente era un eco de la voz de Dios. Un eco. Quiero recordarles hoy que cada uno de nosotros somos un eco de la voz de Dios. ¿Te des cuenta o no? Tú tienes un eco de la voz de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia. Tus hijos están escuchando un eco de la voz de Dios. Y yo estoy orando que el Señor pueda sintonizar nuestros oídos para que podamos nosotros ser un eco fiel de la palabra de Dios. Un eco no solamente de la palabra de Dios, pero escúchame, el tono de la voz de Dios, porque el tono de la voz de Dios siempre lleva a un lugar de reconciliación. La voz de Dios siempre te está llamando de regreso a casa. Y aun cuando te corrige, te está llamando una vez más a un lugar donde tú puedes ser restaurado. La voz de Dios y su tono son importantes. En un sentido muy real, familia, tú y yo somos echo preachers. Vamos, ¿por qué no le dices a tu vecino? Yo sé que tú no sabías esto de mí. Vamos, sé un poquito dramático, como que estás en una telenovela. Yo sé que tú no sabías esto de mí, pero yo soy un echo preacher. Yo sé que ustedes no ven telenovelas, yo sé. Eso es en otros lugares. Puse los siguientes notas en mis notas. La voz de Dios sigue haciendo eco a través de la creación. Y yo soy parte activa de ese eco. El eco de la voz de Dios sigue resonando y tú y yo somos parte activa de ese eco. Escucha Juan capítulo 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas me escuchan. Mis ovejas escuchan el tono de mi voz. Y hay todos estos estudios de que muestran que los pastores reales de las ovejas, tú puedes tener un montón de ovejas y puedes tener un grupo de pastores, y un pastor habla y las ovejitas escuchan no solamente la voz de un varón, pero escuchan el tono, escuchan el silbido, escuchan la voz de Dios. Es como cuando una mamá tiene un bebé y escucha el mover más pequeñito mientras el esposo está durmiendo. La mamá puede escuchar y puede distinguir el clamor del niño o de la niña para saber si realmente quiere leche, si necesita un cambio de pañal. Vamos, si necesita que lo abracen, que lo carguen, la mamá lo puede escuchar. Y también los varones, aunque es difícil de creer, ¿verdad? Es ese mismo concepto. Mis ovejas escuchan mi voz
Y como sus seguidores debemos estar abiertos a escuchar la voz de Dios y entender que somos comisionados a hacer resonar su voz al mundo que nos rodea. Somos llamados a hacer eco de la voz de Dios. Y en los minutos que tenemos simplemente quisiera darle 3 realidades acerca de la voz de Dios. Quiero darles 3 realidades del eco de la palabra de Dios y espero que esto les bendiga. Número 1, el eco de su voz aún crea. Vamos, el eco de la voz de Dios, no solamente en el mundo físico, pero también en nuestras vidas, en nuestras emociones. La palabra de Dios sigue creando. Escucha Isaías 55, 10 y 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Léalo conmigo. La envío y que siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Vamos, la palabra del Señor sigue creando. Vamos, la palabra del Señor sigue dando pan al hambriento. La voz de Dios sigue trayendo lluvia. La voz de Dios sigue trayendo provisión. Vamos, la voz de Dios sigue trayendo sanidad. La voz de Dios sigue trayendo todo lo que necesitamos, sigue produciendo y haciendo crecer el grano. La voz de Dios sigue produciendo pan para el hambriento. La voz de Dios sigue abriendo puertas que nadie puede cerrar y la voz de Dios sigue abriendo esas puertas y cerrando puertas que nadie puede abrir. La voz de Dios sigue creando. ¿Por qué? Porque toda palabra que sale de la voz de Dios, toda palabra de Dios, escúchame, nunca vuelve atrás vacía, mas hace que la palabra de Dios nos dice que hace todo por la que fue mandado. La palabra de Dios sigue prosperando en todos los lugares donde ella es enviada. El eco de su voz sigue creando. Y yo oro en esta mañana que el eco de su voz siga creando en cada uno de nuestros hogares y familias, que el eco de su voz siga trayendo el poder de creación en cada uno de nuestros hogares. Pero la voz de Dios no solamente crea, escúcheme, la voz de Dios sigue trayendo orden. Vamos, yo sabía que este segundo punto no iba a traer muchos amenes. La voz de Dios crea, amén. La voz de Dios trae orden. Yo no sé si eso es del Señor, pastor. Yo no sé. El eco de su voz sigue ordenando. Génesis 1, capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Escucha lo que dice esta traducción en la Reina Valera. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Escúchame, cuando oramos por más de su Espíritu, el Señor empieza a traer orden en diferentes áreas de nuestra vida. Y yo no sé qué área en tu vida está en desorden. Quizás son tus relaciones, quizás es tu salud mental, quizás es tu trabajo. Yo no sé en qué área tú necesitas que Dios traiga orden, pero cuando invitamos más al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ordenar la manera en la cual hablamos a los demás. Diga conmigo, Viene el Espíritu Santo y empieza a ordenar cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos programando nuestro día, cuánto tiempo estamos pasando en las redes, cuánto tiempo estamos pasando con la familia, cuánto tiempo estamos pasando con nuestros niños. Es que el Espíritu de Dios empieza a traer orden. Y yo puse en mis notas que los ríos de bendición se abren cuando los canales de desorden se cierran. Vamos, cada uno de nosotros, cada persona acá, incluyéndome a mí, hay ciertas áreas donde no están tan ordenadas como debería ser.
Ok, hay ciertas áreas en mi garaje que están un poquito desordenadas. Hay ciertas áreas en mi mente que están un poquito desordenadas y en mi vida y también en tu vida. Y lo que pasa es que cuando viene el Espíritu Santo, Él empieza a traer orden en cada área donde hay desorden. Y Dios desea traer no solamente el poder creativo, pero Dios también empieza a traer orden en cada parte de nuestra vida. El Espíritu de Dios en Génesis capítulo 1 está sobre la faz de la tierra y había desorden, pero cuando vino el Espíritu Santo después hubo orden. Antes había oscuridad, pero ahora hay luz. Antes había confusión, pero ahora hay claridad. Entonces es el Espíritu de Dios que viene, y no solamente viene con el poder de crear, pero también viene con el poder de traer orden. Vamos, diga conmigo: Señor Jesús, muéstrame qué área en mi vida está en desorden, porque es en esa misma área que el Señor desea traer el orden. Número 3, el eco de su voz aún crea, el eco de su voz aún ordena, y el eco de su voz aún vivifica. Vamos, el Señor Jesús desea vivificar cada área en nuestros hogares. Cada área. Él quiere vivificar a nuestros hijos, quiere vivificar a nuestro cónyuge, quiere vivificar nuestro hogar. En Ezequiel capítulo 37, usted conoce esta historia. El Señor lo lleva al profeta a un lugar, a un valle lleno de huesos secos, y el Señor le pregunta al profeta: ¿será que estos huesos secos pueden recobrar vida? Ezequiel 37 dice lo siguiente: entonces me dijo el Señor, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y les recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y familia, quiero recordarte hoy que el Señor sigue levantando una generación de hombres y mujeres y jóvenes que se paran a profetizar la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, mi familia va a servir al Señor. En el nombre de Jesús, mis hijos van a servir al Señor. En el nombre de Jesús, mi matrimonio va a seguir adelante. Es la voz de Dios siendo profetizada. Y quiero decirte hoy que muchas veces cuando escuchamos la voz, una voz profética, lo único que es una voz profética es estás escuchando la voz del cielo y lo estás proclamando aquí en la tierra, y el Señor siempre está hablando. El problema es que muchas veces no estamos escuchando y no estamos profetizando lo que se está declarando en el cielo sobre nuestro hogar, familia, aún sobre nuestras situaciones. El Señor tiene una respuesta, pero no estamos profetizándolo porque no estamos escuchando la voz del Dios. Y por eso muchas veces entonces hacemos lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra carne: proclamamos nuestra propia voz. Proclamamos nuestra propia sabiduría, proclamamos nuestra propia palabra. Y no, el Señor quiere que nosotros podamos profetizar la palabra del Señor, porque ese valle de huesos secos en cada una de nuestras vidas marcan áreas donde Dios, escúchame, desea soplar. Yo no sé cuál es tu hueso seco en esta mañana. Yo no sé cuál es tu valle de huesos secos. Quizás ese valle de huesos secos representan tus sueños, quizás tu familia, quizás tu salud mental, quizás tus finanzas. No sé qué significa eso para ti, pero creo que en esta mañana el Señor nos quiere recordar que Él desea soplar su viento, su aliento sobre nosotros. Porque Adán estaba hecho y estaba sin vida, y viene el soplo de Dios. Y esta palabra soplo es la palabra rúa. Es el mismo soplo de Dios. Y estamos orando: Señor, que sea tu rúa, que sea tu aliento trayendo vida a cada área muerta. Vamos, Señor, que sea tu aliento trayendo claridad en mi vida donde hay confusión.
Señor, que sea tu aliento en esta mañana trayendo sabiduría a cada área necia en mi vida. Señor, que sea tu aliento trayendo provisión a cada área necesitada. Que sea tu luz viniendo, Señor, a cada área oscura en mi corazón, en mi hogar. Que sea tu salvación viniendo al perdido y esperanza al angustiado y fortaleza al debilitado. Que sea tu paz siendo, Señor, viniendo a toda persona conflictuada y coraje a toda persona temerosa. Señor, que sea tu palabra viniendo, trayendo vida a cada área de nosotros. Señor, remuévenos de nuestro estancamiento. Y es la voz de Dios que nos saca de todo estancamiento en el cual quizás nos encontramos en nuestra vida espiritual, nuestra vida en familia. Cada uno de nosotros, esta vida tiene algo de que nos lleva muchas veces a un lugar donde nos encontramos estancados y necesitados, y solamente podemos ver para arriba, como decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es ahí, en ese lugar, donde viene la voz de Dios a darnos ánimo. Espíritu Santo, ven y sopla sobre nosotros. Vamos, ¿por qué no lo hacemos una oración? Ahí donde estás, ¿por qué no abres tus manos en señal de rendición y de necesidad? Quizás en esta mañana podemos orar. Espíritu Santo, ven a mi vida. Necesitamos tu poder creativo, pero también, Señor, necesitamos tu sanidad. Señor, hay áreas en mi vida, en mi familia, en mi hogar, que necesitan un toque de sanidad tuyo. Señor, en esta mañana vivifícanos. Padre, hoy te levanto a cada papá en esta casa. Vivifícanos, Señor. Vivifica cada uno de nuestros hogares. Señor, cada uno de nosotros tenemos huesos. Oh, los hemos querido esconder. Hoy, cuando vienen visitas, agarramos todos esos huesos secos y los ponemos en un closet. Pero al final del día tenemos que abrir ese closet. Señor, en esta mañana te pedimos por cada valle de huesos secos en cada uno de nosotros. Señor, y que sea en este 2025 en el cual tu Espíritu sopla sobre cada uno de nosotros, para que cada uno de esos huesos secos recobren vida. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, para cada persona que ha entrado por estas puertas, Señor, y ha creído que huesos secos ha sido su destino, que hoy, Señor, seas tú soplando de tu Espíritu Santo, porque te necesitamos. Nuestros hogares te necesitan. Señor, sigue hablando. Señor, que tu voz siga haciendo eco a través de cada uno de nuestros hogares. De la misma manera que tu voz siga haciendo eco a través del tiempo y del espacio y la creación desde el principio, que tu voz en esta mañana haga eco en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, no queremos hacer simplemente ruido. Queremos que tu voz, Señor, resuene sobre la familia Serrano y la familia García y la familia Rodríguez, y tú pon tu nombre ahí, Señor Jesús, que la voz de tu eco resuene sobre mi hogar. Espíritu Santo, ven y sopla sobre cada uno de nosotros, sobre cada papá y sobre cada mamá y sobre cada hijo y sobre cada hija, sobre cada hombre y sobre cada mujer. Señor, que sea tu Espíritu Santo soplando sobre cada uno de nosotros, avivándonos, trayendo vida, trayendo sanidad y trayendo orden, en el nombre de Jesús. Amén.